varias otras entidades internacionales, además de los informes nacionales de la Defensoría del Pueblo, de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento, de la Comisión Especial Mixta de Investigación en los casos de Sacaba y Sencata. Lo que se dio en Bolivia fue 2 masacres, fue un golpe de Estado primero, seguido por 2 masacres, 37 fallecidos, aproximadamente 1.000 heridos, más de 1.500 detenidos, presos políticos, perseguidos políticos, asilados, refugiados, exiliados, etcétera, ¿no? Entonces, son todas las características de lo que es un golpe de Estado. Hoy está queriendo la derecha sentar en el ideario de la población boliviana que en Bolivia no hubo un golpe, que fue una sucesión constitucional. Por supuesto que no hay pues un modelo clásico, una receta de cómo es un golpe de Estado. Puede tener unas u otras características. En el caso nuestro fue un golpe de Estado clarísimo desde el momento en que son las Fuerzas Armadas, tanto policiales como militares, que solicitan al presidente constitucional su renuncia. Es una forma en la que se rompe el periodo constitucional, se rompe con la constitución política del Estado y se da paso a un proceso que es de un golpe, más aún cuando no asume como corresponde por sucesión constitucional ni el vicepresidente ni los presidentes de las cámaras que fueron perseguidos, sus casas fueron quemadas, sus familiares fueron golpeados y torturados para que ellos renunciaran. Los vicepresidentes, lo mismo, los vicepresidentes de las cámaras, tanto el senador Medinaceli como la diputada Susana Rivero, sufrieron una persecución y un acoso porque los estaban obligando a renunciar. Eso no es casual, no es que la gente tuvo miedo y renunció y se fue, no. Fue un proceso de que quisieron a la fuerza, ¿no es cierto? Presionaron para que estas autoridades renunciaran. Uno de ellos podía haber sido, en todo caso, el presidente constitucional en el marco de una sucesión, pero no, ellos querían que renunciara y la condicionaron a la senadora Adriana Salvatierra para dejar que pudiera salir el avión del presidente, donde se encontraba en ese momento el presidente Evo Morales. Y lo mismo en el caso de Víctor Borda, ¿no? Entonces, estas son las características de un golpe de Estado. Si ustedes recordarán, son avionetas sobrevolando las ciudades, los tanques en las calles, las tropas militares apostadas en distintas partes, represión a los grupos movilizados, detenciones arbitrarias, sin orden de detención, en fin, se cometieron una cantidad de excesos y de abusos. Por otra parte, el hecho de que no se haya habilitado una asamblea legislativa en el marco de lo que dice la Constitución, sino una reunión donde la señora Áñez convoca a los sectores de la oposición, que son una minoría en el Parlamento, no hacen quórum, no hay ningún procedimiento parlamentario como corresponde, y simplemente ella se autoproclama, ¿no? Entonces, no se dio una sesión de asamblea donde se elige un nuevo presidente, no se trató la renuncia del presidente Evo Morales en esa sesión. Debió haberse tratado la renuncia y una vez que se aprobara esa renuncia, recién se podía dar paso a una sucesión constitucional. No se dio estos elementos. Entonces, se está queriendo forzar con medios de comunicación cómplices de sentar en el ideario de la población el hecho de que hubo una sucesión constitucional y no fue así. En ese sentido, han habido pues delitos de lesa humanidad, 2 masacres, no es un tema menor, ¿no? 2 masacres y la muerte violenta de bolivianas que caen por las fuerzas militares con helicópteros disparando a la población civil indefensa, eso es un golpe de Estado. ¿Quién puede decir que no lo es?
Yo creo que ha habido una importante presencia de organismos internacionales en el país que han visitado, y lo mismo de periodistas, ¿no? Que han podido corroborar los abusos, los excesos que se cometieron en ese tiempo, en esos días. Entonces, yo lamento muchísimo cómo hoy se está queriendo volcar la versión con datos y forzando una realidad con datos que son totalmente parcializados, ¿no? Creo que es importante decir que lo que sucedió después, esa acción represiva contra presos políticos y presas políticas, una mujer encadenada en una cama, que no se ve ahora que ocurra esto con Janine Áñez, una mujer encadenada en el hospital porque ella también tuvo un problema de salud, la llevaron y la encadenaron. Una mujer que perdió un embarazo en la cárcel, fruto de la tensión, de la angustia, solo por haber sido la representante legal del expresidente Evo Morales y para evitar que él pueda inscribirse como candidato a senador. El hecho de lo que pasó a nuestra hermana senadora hoy, Patricia Arce, ¿no? Ese acto brutal de tortura, de vejámenes, de cortarle el cabello, de echarle pintura. Se dio también el corte de las trenzas, una forma colonial del poder que se hacía antes, ¿no es cierto? Las mujeres que se portaban mal les cortaban las trenzas como un acto de desprecio a la mujer de pollera fundamentalmente. En la zona sur, en La Paz, se hizo lo mismo, se cortó las trenzas a unas mujeres de pollera que estaban bloqueando, que estaban ellas peleando por sus derechos, que estaban peleando por su estado plurinacional. Entonces, todos estas acciones, yo recuerdo a Carlos Romero, por ejemplo, lo sacaron del hospital para llevarlo a la cárcel. Él estaba con prácticamente muy mal de salud. Estuve yo presente en el momento en que veía cómo lo llevaban, más allá del tema de salud, no les importó. Él se contagió de COVID allá. Vi como a Gustavo Torrico, asambleísta, al cual nunca debían haberlo detenido porque es una autoridad protegida por la Constitución. Fue detenido de manera igual ilegal, se lo tuvo mucho tiempo, tuvo que ir al hospital después de mucho tiempo porque él tenía una afección al corazón. Vi lo que pasó con varios otros presos políticos, ¿no? Estuve con ellos, los visité, hicimos seguimiento de sus denuncias. Hasta el día de hoy hay personas que están en las cárceles por el odio de Murillo, por el odio del golpe, de los golpistas, quienes han llevado a estas personas a la cárcel hasta el día de hoy, no salen hasta este momento, o personas con detención domiciliaria que no pueden restituirse en sus derechos. Entonces, lo que se dio pues en Bolivia fue un golpe de Estado, hubo violación de derechos humanos, hubo una ruptura del orden constitucional y hubieron delitos de lesa humanidad. Desde mi trabajo en la Asamblea Legislativa, desde la Comisión de Derechos Humanos, pudimos estar de cerca y viendo estos elementos. Hay otros más que creo que es importante y que muchos organismos lo han dicho. El caso de cierre de emisoras, el caso de sacar a medios internacionales como Telesur, Hispan TV, de la grilla, de los canales, para que no se pudiera saber versión que fuese más independiente en el caso de los medios, el cierre de radios comunitarias. Entonces, todo esto pues constituye, por ejemplo, un atentado contra la libertad de expresión, el hecho de la detención y tortura de periodistas que también se dio. En realidad son muchísimos los hechos de violación de derechos humanos en este periodo. Hubo un golpe de Estado, hubo una ruptura del orden constitucional, hubo violación de derechos humanos y eso es una realidad innegable.
Pueden hacer todas las campañas que quieran, pero los bolivianos, las bolivianas, sabemos lo que pasó en Bolivia y eso fue un golpe de Estado. Gracias, hermana Sonia, por esa explicación, ya que hemos visto por los medios de comunicación cómo eras tú la que te movías y la que te preocupabas, pues porque de verdad varios asambleístas, personas que eran parte del movimiento al socialismo, eran perseguidos, ¿no? Lo primordial que se vulneró el derecho a la vida, ¿no? Y una vez que renuncia el hermano Evo Morales, empiezan las persecuciones y empiezan las muertes. Vamos a continuar con este conversatorio. A continuación le vamos a dar la palabra al hermano Aldo Michel, él también ex parlamentario, abogado, nos va además que él hizo una investigación fuerte, que él nos cuente con sus palabras. Por favor, hermano Aldo, continuemos con este tema de la vulneración de los derechos humanos. Bueno, un saludo cordialísimo a las compañeras, de manera especial a usted, compañera Ninuska, a Sonia Brito, una vieja compañera de las luchas por los derechos humanos, y obviamente a los panelistas que están todavía pendientes, la ex alcaldesa de Vinto y el hermano Evo Morales. Puntualizar lo siguiente: yo he tenido una experiencia puntual que la he ligado a la lucha en la resistencia a este golpe a partir de mi concurrencia en el juicio de responsabilidades como responsable de la unidad de investigación en contra de Luis García Mesa y sus colaboradores. ¿Por qué posesión esta referencia? Porque la matriz de este golpe de Estado ha tenido una similitud casi perfecta con la implementación de otros golpes de Estado, y particularmente con el de García Mesa. Voy a citar simplemente referencias concretas. En el golpe de García Mesa y en el preámbulo al golpe de García Mesa, hemos vivido acciones de terrorismo y de preparación del golpe terriblemente perversas. Han habido 17 atentados terroristas con víctimas, ha habido detenciones, persecuciones extrajudiciales y anteriores al golpe en calidad de amedrentamiento. El 22 de marzo de 1980 se asesinó cruelmente al sacerdote Luis Espinal, con una captura que además derivó en un proceso de casi 9 horas de tortura para después asesinarlo. Todo esto dirigido y posesionado desde el Departamento Segundo de Estado Mayor de Ejército, a la cabeza de Luis Arce Gómez, pero conectado a los intereses de grupos políticos de la oligarquía que empujaron el. Ahí estaba ya el partido del general Hugo Banzer Suárez y de Tuto Quiroga, la ADN, que había engarzado su interés a conspirar contra el gobierno constitucional de la señora Lidia Gueye Tejada para poner en escenario la posibilidad de frenar esencialmente el juicio de responsabilidades contra el exdictador Hugo Banzer Suárez por los crímenes y los saqueos que se produjeron durante 7 años. Porque en este preámbulo del golpe ejecutado entre octubre y noviembre del año 2019 en contra del gobierno constitucional de Evo Morales, se avisoró una serie de acciones preparatorias y de terrorismo, de ejercicio de la violencia para posesionar el miedo. Lo que anotaba la exdiputada Sonia Brito respecto a las condiciones en que se enfrentó las renuncias fueron en un escenario de coacción, de presión terrorista, con incendio de las casas de asambleístas, con secuestros de familiares, con actos preparatorios que tuvieron además una acción concretísima sobre los tribunales electorales. Se incendiaron tribunales electorales y se posesionó una falsa idea de fraude armada, orquestada bajo las matrices del imperialismo y particularmente
de la USAID y su agencia, es decir, y sus agencias, en un escenario en que la CIA determina estas conductas, pero que además define la posibilidad de que sobre este patrón absolutamente inexistente, no probado del fraude electoral, se desarrollan una serie de acciones absolutamente violatorias al interés democrático de la gente, pero fundamentalmente preparatorias para el golpe de Estado. El segundo elemento son los componentes que actúan en este golpe. Desde la reunión que hubo en Jujuy, auspiciada por el gobernador Morales, con la gente que estaba vinculada además a sectores de la derecha en Argentina y otra gente que estuvo además conectada al interés de llevar adelante este proceso conspirativo mucho más antes del 2019, con el Comité Cívico de Santa Cruz, la presencia de Fernando Camacho, de la familia Camacho, se anuda este golpe y esta preparación a un financiamiento fuertísimo que una de las fundaciones de la hija de Donald Trump hace efectivo en esta reunión propiciada en Jujuy bajo la protección del gobernador Morales de Jujuy. Ahí se parecía una bolsa, el financiamiento y las condiciones para que después este golpe de Estado consumado, efectuado, tenga todos los respaldos necesarios para lograr la participación absolutamente inconstitucional, ilegal, del alto mando de las Fuerzas Armadas y del comando de la policía. Se sobornó a policías, se sobornó a comandantes del ejército, de la Fuerza Aérea, al general Calimán, a los altos mandos de la policía, para incluirlos en un proceso sedicioso. Y esto fue preparado meses antes del golpe, sabiendo además, en la estimación que hace la embajada norteamericana, que Evo Morales iba a ganar las elecciones. Cuando Carlos Mesa, participante de la reunión realizada en la Universidad Católica con Tuto Quiroga, con Fernando Camacho, Doria Medina, representantes de la embajada norteamericana, en la cobertura, que no es casual, de la Iglesia Católica, plantean además este esquema tenebroso que significaba la presión, la coacción, los actos de terrorismo para evitar una sucesión constitucional entre el presidente del Senado, la presidenta del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados. Hay otro elemento, además, que tiene que ver también con la relación del financiamiento y de las acciones que se tuvieron para el golpe de García Mesa y para el golpe que se propició en noviembre de 2019. Y es que estos mismos grupos oligárquicos, con una matriz que es característica de la actual de la derecha, que ha refugiado todo su potencial y sus posibilidades de volver a retomar el poder sobre la base del golpe de Estado, sobre la base de la represión, sobre la base del miedo, sobre la base de los asesinatos, sobre la base de genocidios, también tiene un factor de compromisos y de amarres, entre comillas, de arreglos económicos con ciertos sectores que actuarán en el golpe, como en el caso de García Mesa y en el caso del golpe de octubre y noviembre de 2019. Es la familia Camacho, el padre del señor Camacho, José Luis Camacho, el tío del señor Camacho, Juan Carlos Camacho, que hicieron también una colecta junto al entonces coronel Hugo Echeverría, comandante de la 8ª División, para reunir una bolsa de más de 10 millones de dólares para coimar, para pagar, para influenciar en la decisión, pero además fundamentalmente en el accionar de grandes y pequeñas unidades del ejército, particularmente a lo largo del territorio nacional. Así consuman el golpe de García Mesa el 17 de julio de 1980. Pero esta misma matriz es usada, es asumida por la familia Camacho en este golpe. La condición del señor Fernando Camacho en este momento es una condición ya confesa sobre los hechos preparatorios, sobre los hechos que desembocaron en una tragedia nacional respecto a la democracia. Es la familia Camacho la que soborna
a militares y a policías, al alto mando. El señor Fernando Camacho lo declaró en una reunión abiertamente, ratificó que su padre hizo un arreglo para que los policías, las Fuerzas Armadas, en el cumplimiento de sus funciones constitucionales, todavía con el capitán general de las Fuerzas Armadas, que era el presidente constitucional Evo Morales, no salgan a las calles. Y al contrario, estén preparadas para el momento en que el presidente sea forzado a renunciar y posteriormente se produzca este acto absolutamente criminal del golpe de Estado para que implementen el control social de la gente, el control forzado, represivo, en los diferentes lugares donde se produce la resistencia de la gente y el desacato a las acciones del gobierno golpista o de los golpistas. Este primer escenario es el que define esta condición de golpe. Estamos en este momento frente al mismo escenario que se dio en los tradicionales clásicos golpes de Estado del coronel Natuch, del general García Mesa, y en este tiempo de un conglomerado de partidos derechistas que, posesionando con la ayuda cobarde, absolutamente pueril del señor Almagro, la idea de golpe para que después desemboque en un escenario de represión durísima, de violación a los derechos humanos. Finalmente, anotar que de este mismo periodo sacamos experiencias concretas que serán desarrolladas además en este proceso de aportación de prueba, en el proceso que se está llevando por el golpe de Estado, por sedición, no por los actos de gobierno de la señora Áñez todavía. Y es la vinculación que tuvo este golpe de octubre, de noviembre de 2019, con oscuros financiamientos y una participación de vinculación con el narcotráfico. La familia Camacho sabe perfectamente cuáles han sido los parámetros de vinculación para financiar el golpe de Estado de García Mesa, cuando el tío de Fernando Camacho y el padre de Fernando Camacho recaudaron una bolsa de los más importantes grupos del narcotráfico, que se da además como colofón en este escenario, que también el narcotráfico se da una condición de beneficio luego de que la señora Áñez es posesionada como presidente. No vamos a olvidar la salida de los aviones con toneladas, con cientos de kilos de droga de los aeropuertos de Guayaramerín, de los aeropuertos de Riberalta, con el concurso escandaloso de funcionarios del gobierno de la señora Áñez. El señor Iván Arias ha empujado, ha aprobado, ha implementado las órdenes de registro, de autorización para la salida de avionetas absolutamente vinculadas y ligadas al narcotráfico. Pero en este escenario, al igual que en el tiempo de García Mesa, estos señores que han promovido el golpe, que han ocasionado daños serios a la ciudadanía, con masacres, con asesinatos, con persecuciones, con la violación sistemática de los derechos humanos, de la libertad de expresión, anotaba la exdiputada Brito. Es decir, aquí los canales se pusieron de acuerdo en una cadena para manipular la mentira al servicio de intereses estrictamente privados, estrictamente vinculados al golpe, a los partidos de derecha. En el tiempo de García Mesa hubo una cadena nacional radial donde se decía exactamente lo mismo que quería la dictadura para desinformar y tapar los crímenes de la dictadura. Se ha hecho esto mismo. Pero finalmente, en este escenario, que lo resumo además en la condición absolutamente coherente, fuerte y heroica de la exdiputada Lidia Patti, a quien estamos acompañando en este proceso desde el mes de enero, junto con el Comité Cívico de la Ciudad del Alto y otras organizaciones, es que ahora los mismos propulsores del golpe, quienes actuaron bajo el beneficio de la dictadura de Banzer, de García Mesa, como el señor Tuto Quiroga y otros, posesionan la idea de que aquí no hubo golpe en primera instancia y que se tendría que analizar la condición de sucesión de una señora que se autonombró. Ese es un elemento que en este momento hay que aclararlo, hay que diferenciar. La acción judicial que se está llevando por la vía penal en este momento es una acción orientada a sancionar y castigar los delitos
por sedición, por terrorismo, por ruptura del orden constitucional, por el golpe de Estado. Ya más adelante tendremos la posibilidad de llevar adelante un proceso en los términos de juicio de responsabilidades por las acciones de un gobierno de facto. En el mes de julio, el 28 de julio de 1980, el ministro de Gobierno de Interior de ese tiempo, de la dictadura de Mesa, decía que concretamente la toma del poder por militares para que el general García Mesa se haga presidente de Bolivia no fue un golpe de Estado y que existe una campaña deshonesta y cobarde contra Bolivia al sostener que hubiera habido un golpe de Estado. Otro de los elementos coincidentes es que García Mesa toma el gobierno, asalta el poder, señalando que hubo fraude electoral efectuado por el doctor Siles y la UDP de entonces. El mismo patrón que repitió el señor Carlos Mesa, que enarboló el señor Fernando Camacho cuando entró al Palacio de Gobierno con la Biblia en una mano y el garrote en la otra. Esta misma condición ahora pretende confundir al pueblo, confundir a la opinión pública, incluso internacional, para pretender que semejantes actos criminales preparatorios, golpistas, conspirativos y después ejecutorios de una línea de acción dictatorial no tienen ninguna connotación y que sencillamente aquí hay que definir y discutir el problema de la sucesión. En una ignorancia absoluta, estos señores que efectuaron el golpe y que promovieron actos criminales contra los derechos humanos, nos pretenden posesionar una idea de que en Bolivia no hubo golpe y que la sucesión constitucional fue ejercida por la señora Áñez, cuando es absolutamente inconstitucional. El 167 de la Constitución bastaría señalar que la sucesión presidencial corresponde pues a la gente que en el ejercicio de sus funciones parlamentarias tienen los cargos de presidente del Senado y presidenta de la Cámara de Diputados. Pero ¿qué se pretende detrás de esta maraña? Posesionar nuevamente la idea, primero, de que no hubo golpe, hubo fraude, y de que en este momento las acciones que se están llevando para de una vez hacer justicia como clamor de la votación de octubre de 2020 son acciones de persecución política. Lo peligroso y lo delicado de este escenario es que nuevamente los propulsores del golpe, los mentores de las acciones criminales de la señora Áñez y de todos sus cómplices, están llevando adelante además a la cabeza del señor Fernando Camacho otra vez, del señor Calvo y de otra gente que se ha plegado en esta condición de odio hasta racial, un nuevo esquema golpista sobre la base de que en Bolivia no habría derechos constitucionales y se estaría efectuando una persecución política peligrosa. Estas mismas matrices se han utilizado siempre y sistemáticamente en los golpes militares, en los golpes efectuados en el historial largo de la vida política de nuestro país. Natuch, García Mesa, Banzer, Barrientos. Y estos señores que actuaron en el golpe con el carácter represivo que ha sido una de las conductas permanentes de ellos en el accionar político, han ejercitado las mismas matrices que efectuaron el general Banzer, García Mesa, Natuch, en todos los golpes de Estado. Provienen de las mismas familias, del mismo escenario social, empresarial. La conformación de grupos paramilitares fue pues una condición característica del golpe de García Mesa. Ellos ejecutaron. ¿Qué son pues estos señores de la Unión Juvenil Cruceñista, de la Resistencia Cochala? Son grupos paramilitares organizados por militares conectados al plan conspirativo. Son quienes hicieron preliminarmente la tarea sucia de golpear mujeres, indígenas, hermanos en el piso, de asaltar sedes, de quemar instalaciones del Tribunal Electoral, de amedrentar a la gente y de cometer incluso actos de represión y tortura y asesinatos. Este mismo comportamiento ha caracterizado a las clases que han sustentado las dictaduras militares y a las clases, los políticos y la gente que se ha vinculado, se ha armado en un escenario de conspiración golpista
para efectuar el golpe de octubre y noviembre de 2019. En el momento queda una tarea que es esencialmente constitucional y judicial. Continuar las acciones judiciales, particularmente el proceso iniciado heroicamente por la hermana Lidia Patti, y profundizar además el ejercicio veraz de la justicia. El voto de octubre de 2019 tuvo ese componente. Los bolivianos votaron por la justicia, por volver a la certidumbre económica, por la sed de libertad, para que los atropellos, las violaciones a los derechos humanos no sean la plataforma para que los golpistas, la gente robe, masacre, se lleve los recursos del Estado en plena pandemia. Ese es un elemento que hay que defenderlo profundizando estos procesos y haciendo además de que el proceso que se va a efectuar en base al trabajo de la Asamblea Legislativa en el tema de un juicio de responsabilidades también se profundice por las acciones de gobierno. Pero hay que definir clara y taxativamente. Las acciones preparatorias y el golpe en sí fueron acciones criminales que se deben castigar por la vía del juicio y proceso penal. Ya veremos en adelante cómo se va a desembocar en el juzgamiento por las acciones de gobierno. Finalmente señalar, no podemos dejarnos confundir que unas acciones administrativas, unas acciones de prolongación de los escenarios electorales, de postergación de las elecciones, la relación que tuvo el Senado o la Asamblea Legislativa con el gobierno de facto, constituyen pruebas esenciales para demostrar que hubo un gobierno constitucional. El dictador Banzer, después de 7 años de angustia, de sangre, de dolor, de saqueo, igual pues convocó a elecciones por la presión popular y la huelga heroica de las mujeres mineras. Ese fue un escenario concreto y nadie lo reconoció a Hugo Banzer como presidente constitucional. Es un exdictador. Posteriormente pretendió legalizar su condición en elecciones, etcétera, fruto de un estado de impunidad al que quieren llegar estos señores. Esta es una condición que hay que saberla diferenciar para enalbolar los derechos humanos, para defender el voto de octubre y para profundizar este proceso en la línea y en la expectativa de que los golpistas que amasaron este escenario de terror, de pavor, de robo, de año negro que tuvo que sufrir el pueblo boliviano, no se repita y no vuelvan a tomar espacios de poder que fomenten la impunidad. La impunidad ha sido el permanente alimento de la derecha, de los grupos oligárquicos, del accionar del imperialismo para que continúe su esquema de dominación, de sometimiento, desde el tiempo de la Guerra Fría, de las doctrinas de seguridad, hasta este tiempo. Lo último, estos golpistas, estos señores que claramente rompieron el orden constitucional, que mataron y robaron, han dejado estructuras en el ámbito de las Fuerzas Armadas, de la policía y también del Poder Judicial para precautelar la impunidad todavía. No es otra condición la liberación de uno de los cabecillas del Grupo Paramilitar Resistencia Juvenil en Sucre. No es una casualidad que ahora hayan decretado o hayan definido que la señora Yanine Áñez tiene que ser internada en un hospital y que su expectativa sería inclusive recobrar la libertad por una cesación de detención que absolutamente es aberrante. Las condiciones en que se encontró nuestro pueblo boliviano, los cientos de perseguidos, familiares, presos políticos, fueron absolutamente inhumanas. Y no es correcto que esta señora haga el uso de un ardid conocido pues en el ejercicio de la detención de los narcotraficantes, de la gente que llegando a los penales siempre se enferma, pretender además nuevamente usar de estos espacios de impunidad que todavía, reitero, responden a las estructuras dejadas por el golpe, por sus protagonistas, en el Poder Judicial, en los juzgados, en la policía y en las Fuerzas Armadas. Muchas gracias.
Muchas gracias, Aldo. El análisis histórico es muy revelador, nos da luces para comprender que la derecha tiene las mismas tácticas para ejecutar golpe a la democracia. Nada les ha importado que nuestro país haya estado en un nivel de desarrollo como nunca antes lo habíamos logrado. Nuestro delito fue mostrar nuestro prototipo de vehículo electrónico que habíamos hecho nuestra batería con nuestro litio. Ese fue nuestro delito, donde miraron y nos observaron este gran potencial que íbamos a salir como país y nos viene el golpe de Estado. El golpe de Camacho y de Mesa han destruido nuestra democracia, han manchado de sangre a los criminales y hoy pretenden convencernos con sus falacias. Habrá que recordar que todos los golpistas del pasado murieron en la cárcel. Pienso que tenemos que analizar todos los bolivianos y las bolivianas lo que hemos vivido el año pasado, el 2020, el 2019. Nadie nos tiene que contar porque lo hemos sentido. De acuerdo al informe que ha presentado la Defensoría, hay 3 etapas que se profundiza este golpe. La primera, que aparecen con cabildos movilizando a la gente en 6 capitales, Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, Potosí, Tarija y Oruro. Se han llevado diferentes actos y reuniones cívicas. Anunciaron que todos los resultados, si es que ganaría el movimiento al socialismo, lo desconocerían. Lo gritaron a voces que iban a gritar fraude. Y convocarían, lo dijeron, a las Fuerzas Armadas y a la policía y a toda organización cívica para que caiga el gobierno del movimiento al socialismo. Después de esta primera parte viene la siguiente, donde hay el amotinamiento de las unidades policiales y donde un militar le sugiere la renuncia al presidente. Es ahí donde empiezan a vulnerarse todos los derechos. Hay en la primera etapa más de 378 heridos, en la segunda etapa 217 y en la última etapa 1061 heridos. Pero lo más lamentable, además de los heridos, las persecuciones, los arrestos judiciales, las persecuciones judiciales, algo que no vamos a poder devolver, que son las muertes. En la primera etapa, antes de la renuncia de Evo Morales, mi sentido pésame de verdad a todas las familias que han perdido un ser vivo, por defender la democracia, por defender los derechos, por defender un proceso de cambio y porque todas y todos los bolivianos tengamos igualdad de condiciones para vivir. Eso es lo que se defendía. La familia de Mario Salvatierra, Marcelo Terrazas, Limber Guzmán, Julio Llanos, que mueren en la primera etapa, 2 de Santa Cruz, 1 de Cochabamba y otro de La Paz. Después de la renuncia del presidente constitucional electo democrático Evo Morales, fallecen Beltrán Paulino, Percy Romer, Silverio Condori, Filemón, Sonia Díez, Miguel Ledesma, Juan José Halcón. En esta segunda etapa, desde la renuncia de Evo Morales hasta la asunción de la señora Áñez con un golpe de Estado, 3 de La Paz, 2 de Cochabamba y 1 del Alto. Una vez que se le coloca la banda presidencial por un militar, eso es golpe de Estado, hermanas, hermanos. Vienen los siguientes muertos. Desde el día en que intervienen las Fuerzas Armadas y los policías y firman un decreto supremo, justamente este decreto supremo, que es para el decreto supremo 4078, que en su artículo 3 establece que el personal de las Fuerzas Armadas que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad. Es así este artículo como dice textualmente. Y vienen más muertes. Juan Martín Félix, Eiber Yamil, Juan José Mamani, Marcelino Jacinta, Robert Cruz, Filemón Salinas, Omar Calle, César Cipe, Juan López, Emilio Colque, Lucas Sánchez,
Plácido Rojas, Armando Carballo, Marco Vargas, Robert Cejas, David Poelo, Pedro Quisbert, Edwin Hamachi, José Coique, Juan José Tenorio, Antonio Ronald, Clemente Mamani, Rudy Cristín, Milton Centeno, Calixto Guamac, un total de 36 fallecidos, tanto en la primera etapa, en la segunda como en la tercera etapa. Tantos fallecidas, tantas personas que pierden la vida solo por defender lo que se había conquistado y logrado en democracia. Estos hechos son muy lamentables y que no deben volver a repetirse. No podemos volver a dar lectura de tantas muertes. Hay también comentarios dentro de la página. Indica Lorgio Canduri. Gracias, Liza Sonia, por la información más cabal y bendiciones desde Camiri. Libone Ivonne, ¿por qué creen que los bolivianos no aprenden y todo este proceso se vuelve un ciclo cada determinado año? Golpe de estado de Luis Arce, después Banzer y ahora Áñez. ¿Qué es lo que ha pasado? Podemos tal vez un poco ampliar este tema con opiniones de ustedes que están nutridos de esta información, cómo se ha ido vulnerando los derechos, cómo se ha vulnerado la democracia y por sobre todo cómo se ha pisoteado la constitución política del Estado plurinacional. Tiene la palabra Sonia. Su micrófono, Sonia, por favor. Gracias. Sin duda alguna han habido varios elementos que de manera absolutamente diáfana muestran que fue un golpe de Estado. Yo quiero remarcar el caso de los grupos paramilitares, parapoliciales, paraestatales, denominado por Naciones Unidas, que han sido incluso condecorados, ¿no?, por el ministro golpista Murillo, y que han actuado bajo el amparo del gobierno y han actuado conjuntamente con la policía para generar y sembrar el terror. Ese es un elemento, efectivamente, como dijo Aldo, clave para un golpe de Estado. El hecho de que grupos irregulares, ilegales, armados, funcionen, ¿no? Y hagan y coadyuven a las labores de represión de la policía, que es una de las características clásicas también de un golpe de Estado. Y lo han hecho de manera pública, tienen incluso hasta su página, etcétera. Es un grupo que ahora está siendo incluso protegido por sectores del órgano judicial, ¿no?, lamentablemente. Otro elemento que creo es muy importante decir, que el hecho de que haya un presidente tiene efectivamente funciones específicas, pero no puede estar por encima de la Constitución. Y la presidenta de facto lo que hizo es hacer un decreto que iba totalmente contra la Constitución y contra los derechos humanos. Y este ha sido uno de los elementos tal vez que más ha influido en los organismos internacionales, el hacer un decreto dando absoluta impunidad a las Fuerzas Armadas y policiales para que repriman al pueblo boliviano, ¿no? Y eso es realmente inaudito. Eso nunca más puede suceder en el país. Nos decían por qué se da en cada cierto ciclo, ¿no? Yo creo que este es un tema de la coyuntura, ¿no?, internacional. Ha sido muy difícil para el imperio ver que en América Latina se habían desarrollado un conjunto de gobiernos progresistas, de izquierda, de avanzada. El hecho de haber tenido casi una década de gobiernos que conducían a sus pueblos de una manera alternativa, distinta a lo que es el neoliberalismo, el capitalismo salvaje, y que le empezó a poner frenos al poder imperial. Entonces, obviamente está en juego indiscutiblemente intereses económicos internacionales. Estados Unidos y otros países siempre han sido dueños de los recursos naturales de los países del sur.
Entonces les ha costado mucho y esta vez han dicho no puede volver a haber una Venezuela, una Cuba, no puede haber una Bolivia de nuevo, y han empezado a socavar los estados democráticos, ¿no? Han empezado a hacer acciones en el marco de una democracia controlada, ¿no? Acciones para hacer caer a los gobiernos democráticos, revolucionarios. Se ha fortalecido a la derecha, se ha financiado a la derecha latinoamericana, y hemos visto en otros países, estamos viendo, no es solo Bolivia, ¿no? Es todos los otros países, cómo hay una pugna por retomar el territorio, ¿no? Que había sido por la vía democrática captada por los sectores de izquierda y los sectores progresistas, ¿no? Entonces, ha habido muchos recursos de por medio y han dicho no puede haber una nueva Venezuela, ¿no? Y se ha ido absolutamente con todo. Entonces, resulta de que es muy difícil para la derecha cuestionar a un gobierno que es exitoso, a un gobierno que no es neoliberal, a un gobierno que ha transformado las estructuras del país, a un gobierno que durante 6 años consecutivos ha sido el país de mayor crecimiento económico. Entonces, de repente cuestionar a un gobierno que ha dado tantas satisfacciones, que ha sido vanguardia en cuanto a actividades legislativas, que ha sido y ha sacado unas leyes realmente de avanzada, que ha hecho una democracia popular verdadera, no la democracia neoliberal, al incorporar a los sectores históricamente postergados a los espacios de toma de decisión, no solo en la Asamblea Legislativa, sino en los niveles subdepartamentales, en las asambleas departamentales, en los gobiernos municipales, donde además ha incorporado a las mujeres con la paridad y alternancia. Se ha dado una serie de conquistas indígenas, campesinas, frente a un Estado neoliberal, capitalista, colonial y patriarcal. Ha habido pues un conjunto de medidas que han sido muy exitosas en el país. Entonces, para el imperio, para las fuerzas reaccionarias, es muy difícil cuestionar éticamente a un gobierno. Entonces, han empezado a hacer una campaña, ¿no? Que justamente quieren atacar la parte ética, ¿no? Y lo hacen con Evo Morales, intentan entrar no por la vía democrática constitucional, de ganarle al MAS con una propuesta alternativa, con un programa que enamore al pueblo. No es que el pueblo vota por la derecha masivamente por su programa, sino que hacen una campaña, ¿no? De desprestigio del MAS, de desprestigio de los principales actores del MAS, una campaña sucia, una guerra sucia, ¿no? Esa es la forma, y no solo en Bolivia, eso se ha dado en el Ecuador y se ha dado en otros países también. Entonces, las generaciones fundamentalmente que conocen 14 años de un gobierno que le ha dado estabilidad, que no ha subido el dólar un solo centavo en 14 años, no conocen lo que fueron las dictaduras militares, no conocen lo que fueron los gobiernos neoliberales. Y claro, ¿no? Hay una especie de rechazo al poder que se da especialmente en los sectores más jóvenes, porque lo que ellos han conocido es un gobierno que le ha dado todas las condiciones, ¿no? Muchísimas, el haber generado un mayor crecimiento económico, haber democratizado la riqueza, haber dado mejores condiciones de vida a los bolivianos, para muchos es un tema normal, porque ellos no conocieron que Bolivia era el país, después de Haití, de mayor pobreza en el mundo. Ellos no conocen las cifras que habían para identificar a Bolivia como uno de los países menos, que nadie quería invertir. Era un país no creíble, era un país en crisis política, crisis económica, en permanente crisis, ¿no? Entonces no conocen esta época de la Bolivia de hace unos años atrás. Y yo creo que han habido muchos errores de nuestro gobierno también de estos 14 años, de no haber solamente informado, educado, sensibilizado, difundido la historia de Bolivia, nada más. No estamos hablando de acciones políticas, sino
de que la gente conozca de verdad lo que ha pasado solo hace unos años atrás. Solo unos cuantos años atrás, seguramente nosotros hemos sido testigos en ciertas épocas de estos periodos, ¿no es cierto? Yo creo que han habido muchos de estos errores porque la gente ha normalizado, ha creído que es normal que la gente tenga gas, energía eléctrica, etcétera, ¿no? O sea, sin saber que en Bolivia habían los indicadores más bajos, ¿no? La cooperación internacional venía porque después de Haití los más pobres éramos los bolivianos. Entonces, estos elementos yo creo que son importantes a nivel interno, verlos, ¿no? Y a nivel externo hay una arremetida geopolítica indiscutible contra los gobiernos progresistas. No quieren, no van a permitir, pueden haber en forma de intervención directa militar u otras formas de desestabilización de gobiernos democráticos. Y eso es lo que se ha dado en América Latina, intentar desestabilizar a los gobiernos democráticos. En el caso de las anteriores elecciones, no han permitido que se consolide una victoria absolutamente clara de Evo Morales, ¿no es cierto? Entonces, accionan una serie de mecanismos, activan una serie de acciones jurídicas, pero fundamentalmente mediáticas, ¿no? Para desestabilizar a los gobiernos democráticos. Ahora están queriendo sentar nuevamente la idea de que hay abuso de poder, hay violación de derechos humanos, no corren por redes unas ideas absolutamente graciosas por un lado y por otro lado realmente indignantes, ¿no? De ideas de supuestas intencionalidad de que va a volver Evo, ¿no es cierto?, de presionar para que vuelva Evo, cuando no hay absolutamente nada de eso, ¿no? Ese es nuestro gobierno, el gobierno de Lucho y de David es un gobierno del MAS, es un gobierno que tiene todo el apoyo del movimiento al socialismo, es del movimiento al socialismo, es del pueblo, es de las organizaciones sociales, ¿no? Y el principal en llamar a cuidar el gobierno de Lucho y David es Evo Morales, ¿no? Es un tema que eso tiene que quedar claro. Con el tema de las elecciones subnacionales han intentado revertir esa gran victoria que habíamos tenido en el movimiento al socialismo de un 55%. Ya han querido sentar en el ideario, ¿no es cierto?, de que el MAS ha perdido, cuando realmente estamos muy cerca de tener no quiero decir números porque todavía no hay información oficial final de las elecciones subnacionales, pero somos el único partido que ha logrado ganar en la mayoría de los municipios, ¿no? Con una presencia fundamental, política, orgánica, lo que la derecha no tiene. La derecha tiene otro tipo de elementos, ¿no? Elementos que socavan la democracia, que le mienten al país, obviamente apoyados por especialmente los medios de comunicación que están jugando y han jugado un rol absolutamente nefasto. En su gran mayoría se ha perdido la ética periodística, no hay las dos posiciones para que sea la persona que está escuchando, el ciudadano que pueda decir si tienen o no tienen razón. Se fuerza la información, se direcciona la información, se da solamente cobertura a los sectores de la derecha, se busca lo peor de lo que puedan hacer los diputados o los senadores para sacarlo a los medios. Esa es la forma en la que ahora la derecha en Bolivia y en Latinoamérica están haciendo muy asustados porque se vislumbran pues victorias que se van a dar en el Brasil, en el Ecuador, en Chile. En Chile ha habido un cambio importantísimo. Están asustados que nuevamente los países, las fuerzas democráticas vuelvan al poder por la vía del voto, por la vía democrática. Muchas gracias, Sonia. Tal vez quiere complementar algo, Aldo. Michelle, adelante. Bueno, a partir de lo que anotaba una de las compañeras que sigue esta exposición, yo quiero reiterar a ver con claridad. El golpe y la violencia es esencialmente un elemento sustancialmente fuerte, recurrente, permanente de la derecha en Bolivia, en la Argentina, en Chile,
como matriz, como instrucción del imperialismo. Desde el tiempo de la Guerra Fría, desde los gobiernos dictatoriales, desde las intervenciones que sufrieron países de Centroamérica, los golpes militares en Bolivia, fueron por cadena casi secuencial, casi, a ver, diremos, en una condición hasta plutocrática, las mismas familias, los mismos actores, los mismos escenarios. Entonces, la derecha, como ejercicio de toma de poder, como accionar para acceder al poder, va a tener siempre la violencia y la exacerbación de este Estado tiene un punto culminante, ejecutivo. Es la utilización de las Fuerzas Armadas, del Ejército, para efectuar acciones de represión que les permita retomar los escenarios de poder. Esa va a ser una permanente, toda vez que ellos han vaciado todas sus expectativas en la posibilidad de ejercer esta violencia, hacerse del poder por la fuerza, sin concurrir a elecciones, sin construir proyectos de país, sin alimentar la expectativa de tener un proyecto que diga, esta es la propuesta diferente a la que tiene en este momento el gobierno que fue elegido, el proceso de cambio. Y han satanizado a lo largo de este tiempo, ¿no?, elementales puntos que son y han sido el sustento del proceso de cambio y de este nuevo periodo histórico que se inició hace 14 años. Este periodo de insurgencia del pueblo con propia identidad, la identidad del movimiento indígena, del movimiento popular, contra la exclusión. Por eso es que lo tienen esencialmente marcado desde hace más de una década y particularmente en el golpe propiciado y gestado el 2019 y las acciones del 2020 y todo a Evo Morales. Es el sinónimo, el ícono para ellos de la referencia a la que tienen que atacar para que por ese vínculo, por esa condición objetiva, ataquen al interés de los más, de la gente que humillaron. Este golpe sí tuvo una diferencia con el golpe de García Meza. Es el componente perverso racista. Ese es otro de los ejercicios que ha llevado adelante esta acción golpista. Han sustentado además este golpe alimentando en estos sectores de la clase media, es estos sectores que pretenden y tienen la idea de ser igual que los patrones, igual que los ricos, sencillamente siguiendo sus conductas erróneas, sus conductas antidemocráticas, sus conductas racistas. Esa es una de las condiciones que ha diferenciado, sí, pero que lamentablemente ha profundizado la gravedad de los hechos. Cuando se asesina y se reprime a los hermanos en Sencata, en Sacaba, en el Pedregal, en las zonas, el componente esencial para estas acciones ha sido el racismo. Cuando el señor Villa ordenaba y mandaba a 10,000 funcionarios de la alcaldía de La Paz para bloquear las calles, para perturbar a la gente, para amedrentar y para la conformación de grupos irregulares, de grupos paramilitares, lo hacía también alimentando un odio racial, una pretendida condición de estatus de un segmento social que, como dijo Sonia, ha sido beneficiaria de los 14 años de estabilidad económica fundamentalmente y del gobierno de Evo Morales y el proceso de cambio. Esta es una condición que han alimentado y la seguirán alimentando, porque ellos han vaciado toda su posibilidad de oferta de proyecto al país. Han hecho de la conducta violenta, del insulto en las redes, de la discriminación, de los odios raciales, el escenario propicio para que nuevamente, entre comillas, haya gente que vote por el crimen, por el dolor, por la humillación, contra los derechos humanos, contra las libertades ciudadanas. Esta es la condición que en este momento tiene Tuto Quiroga, que tiene Fernando Camacho y otros, cuando están pretendiendo descalificar el concurso de una mujer indígena heroica, como es la exdiputada Lidia Patti, que en el llano, sin ningún respaldo ni gubernamental ni institucional, ha tenido la capacidad de emplazar a los criminales más impunes del último periodo en el país y llevar adelante una acción, un proceso judicial para penalizar,
para meter a la cárcel a quienes hundieron la dignidad del país, a quienes mellaron a la mujer de pollera, a los indígenas, etc. Esa es una connotación fuertísima. En este juicio de responsabilidades, que lo vamos a llevar hasta las últimas consecuencias, en este juicio penal ordinario, ya iniciado en el mes de diciembre del año pasado, vamos a demostrar también estas condiciones de odio que se sumaron como leitmotiv de la gente que organizó, propició y se benefició del golpe para romper esta condición de confianza, de certidumbre que tenían los bolivianos, fruto de la lucha de este movimiento indígena y popular, que nuevamente, desde el tiempo de Barrientos, desde el tiempo de Obando, de Banzer, de García Mesa, estuvo en las calles para defender esta integridad, para defender sus derechos, para defender la certidumbre en la que estaban viviendo durante 14 años, con todas las bajadas, con todos los errores que se hayan cometido, y la convivencia en una real democracia, en una democracia participativa. Esta evocación de la vieja república, de la condición especial que tendría una señora que ahora está en la cárcel por sus crímenes, por sus delitos, es una condición también que pretende reinstalar los parámetros, las matrices de una vieja república que como herencia colonial vivió, se sostuvo en el poder con la humillación, con la explotación, con los genocidios, con las muertes, con los asesinatos. Son y han sido una clase hegemónica política en este país que se ha alimentado no solamente de los robos al Estado boliviano, se ha alimentado de la sangre de los bolivianos, del esfuerzo de los bolivianos. ¿Cuántas luchas desde el tiempo de Túpac Katari, de Zárate Vilca, las rebeliones, levantamientos indígenas en Pucarani, en Jesús de Machaca, los movimientos insurreccionales del 52, la condición de movilización por la democracia en los años 80, no han de conmover el escenario internacional, la conciencia de los bolivianos, para evitar que una vez más se trunque este periodo de libertades, esta construcción democrática real que se logró con el esfuerzo de bolivianos que ofrendaron su vida. El ejemplo del padre Espinal debería sacudir la conciencia del clero, de los arzobispos, de la gente que hoy día está clamando por criminales, está reclamando por las condiciones de una señora que no solo se benefició del golpe, de la sangre, del luto y dolor, sino que vació las arcas del Estado para beneficiar a su familia y a sus cómplices. Estos señores de la Iglesia Católica, que a través además de una estructura fuertísima que les permitió acceder a millonarios escenarios en el tiempo de la vieja república, han olvidado que Jesucristo, que el padre Espinal, que el ejemplo del padre Julio Tumiri, de Mauricio Lefebvre, de otros sacerdotes que sí interpretaron el clamor del pueblo, estuvieron al lado de los pobres. Es aberrante esta condición pretendida, pero además con una condición absolutamente intencional, para minar la confianza, para distraer a la gente, para engañarle a la gente, y pensar que evidentemente la posibilidad de que reciba la bendición quienes han propiciado el golpe, han enlutado, depende sencillamente del visto bueno de alguien que lleva la sotana, el crucifijo, y tiene la potestad de bendecir a todos de manera hipócrita cuando hace todo lo contrario. Eso es lo que están infiriendo en este momento. Y esto, reitero, es parte de un nuevo escenario, que la gente que propició el golpe, que la clase política, económica, estos empresarios en Santa Cruz, que rodean a las empresas de la familia Camacho, que están siendo parte además del comité cívico, fábrica de golpes y de grupos paramilitares, están nuevamente al acecho para reposesionar el último argumento que tienen para volver al poder, que es la vía del golpe, la vía de la fractura condicional, ciega, absolutamente irracional, cavernaria, frente a un escenario consolidado, que en octubre del 2019 les digo claramente, váyanse, pero váyanse todos de una vez. Muchas gracias por la explicación.
Hay preguntas, hay preguntas. Indica Mirta Molina Rosso, ¿por qué se ha demorado tanto en el ejercicio de justicia contra los delitos cometidos? Si se hubiera hecho antes o hubiera habido tanto problema, pues la derecha está acostumbrada a que se olviden de los golpes de Estado. Ana Canedo también pregunta, ¿la iglesia fomenta los esbirros de la derecha? No sé si podemos aclararle a Mirta. Tema de la justicia es la misma pregunta que nos hacemos, Mirta. Lamentablemente no han funcionado los órganos jurisdiccionales como corresponde. Hay candidatos, por ejemplo, que jamás debían habérseles permitido ser candidatos porque son personas que tienen cuentas pendientes con la justicia. El caso de Manfred Reyes Villa es algo absolutamente inconcebible, o que la misma señora Janine Áñez haya participado en las elecciones, o el señor Iván Arias, etcétera. No se hizo justicia. Yo creo que la fiscalía se durmió, ¿no? La fiscalía se durmió, parece que 37 muertes no fueron, no los motivaron a buscar la verdad material de los hechos. Y las investigaciones están ahí, son prácticamente recién los primeros detenidos que se han dado después de tanto tiempo, ¿no? Después de tanto tiempo que ocurrió estos hechos, estamos hablando de enero del 2020, a más de un año recién se está empezando a intentar hacer justicia y se habla de una persecución, cuando entonces tendría que quedarse en la impunidad, ¿no? Yo escuchaba a algunos juristas, algunos abogados que intentan explicar lo inexplicable, y les parece que las muertes, no quieren naturalizar los asesinatos, las muertes, les parece que es absolutamente normal. Entonces, ese es un elemento pendiente. Nuestra justicia realmente no está funcionando bien, ha actuado muy lentamente, de manera muy timorata, con mucho temor. El hecho de la libertad al paramilitar Yacir Molina nos parece algo indignante. Indignante, es tan flagrante, tan evidente. ¿Quién no ha visto los videos de este señor donde él está con armamento, donde él está dirigiendo grupos parapoliciales irregulares? ¿Cómo es posible que la justicia pueda liberarlo de responsabilidades? Nos parece indignante. Yo creo que no está funcionando bien la justicia. No sé si es temor, no sé si es adhesión. Parece que en el caso de la jueza, al menos la de Sucre, ¿no es cierto? Tiene una trayectoria, yo creo que ha actuado más políticamente. En el caso de la iglesia, es otro de los elementos que nos duele muchísimo. Yo soy católica, Ninosca, y me duele que mis representantes católicos, la jerarquía, sea tan reaccionaria, pero además sea tan cómplice de los delitos de lesa humanidad. Ellos no dijeron nada cuando vieron las masacres, no les importó la vida de 37 cristianos, no les importó que hubieran mujeres en las cárceles en ese momento, no les importó que hubiera presos y políticos, perseguidos políticos, ¿no? Ahora alzan la voz por la señora Áñez, ¿no? Un proteccionismo a los grupos de poder, un proteccionismo a los sectores de la derecha. Yo creo que esta jerarquía católica está absolutamente divorciada de lo que es la iglesia de Jesús, la iglesia de los pobres. Creo que esta jerarquía no representa la voz del catolicismo verdadero, va en contrarruta de lo que es el propio Papa Francisco, y actúa de manera absolutamente política, ¿no? En las homilías, haciendo sendos discursos políticos, apoyando a los golpistas, apoyando a los grupos de poder. Es vergonzoso, es realmente vergonzoso. Yo creo que esta iglesia se merece todo lo peor.
De ahí se entiende que ya mucha gente no quiere ser católico. Y yo te digo, Ninoska, que he escuchado de gente seria, ¿no? Indignarse, decir, no voy a ir más a misa mientras tengas curas, ¿no? O sea, vas tú a la misa y en la misa te empiezan a dar todo un discurso político, están haciendo política, señores, ¿no? Que dejen la sotana, que dejen la iglesia y que hagan política, que tienen todo el derecho de hacerlo, pero desde el llano como todos. Lo mismo aquellas personas que usurpan las instituciones. El caso de la señora Amparo Carvajal también es otro acto realmente vergonzoso, ¿no? Va en contra de la doctrina de los derechos humanos, ¿no? Va totalmente en contra de lo que es la lucha de los derechos humanos, el hecho de querer defender a los masacradores, a los violadores de derechos humanos, en este caso el Estado, las entidades armadas del Estado, va contra la doctrina de derechos humanos. ¿Qué hace esta señora usando el nombre de derechos humanos? Sin además tomar en cuenta, ¿no es cierto?, que está ahí de manera ilegal, que ya se excedió en sus funciones más de 4 años, que ella es dueña, que no convoca absolutamente a su directiva, que todas las asambleas departamentales han rechazado, han denunciado y la han desautorizado, pero ella sigue haciendo uso de una institución. Imagínate que defiende los derechos humanos, ¿no es cierto?, para irse en favor de los violadores de derechos humanos. Es realmente vergonzoso lo que está pasando con estas entidades, ¿no? Yo creo que tiene que haber un remesón, no puede continuarse con esto. Eh, Ella, la señora Carvajal, por ejemplo, está haciendo un usufructo de una institución fundada por Luis Espinal. El día ya de mañana ya se recuerda un año más del asesinato de Luis Espinal, que lo asesinaron justamente por denunciar la violación de derechos humanos, ¿no? Que fue asesinado por la dictadura de García Meza. Eh, Así hay un uso abusivo de instituciones, ¿no?, para querer defender un discurso que está tejiendo la derecha eh, de supuesta violación de derechos humanos. Otro que usurpa las funciones de una institución histórica que como fue el CONADE, ¿no?, una institución que fue una organización de organizaciones sociales que formaron el CONADE para ponerle un freno a la derecha golpista, ¿no? Es vergonzoso como un individuo que no tiene absolutamente ninguna moral para utilizar el nombre de esta ex organización, la llamaré de los obreros, de los trabajadores, como fue el CONADE, ¿no?, la Coordinadora Nacional de Defensa de la Democracia frente a las dictaduras, que utilicen el nombre de estas instituciones. Yo creo que hay un abuso, ¿no? Se están apropiando de los nombres de la Asamblea, del CONADE, de la Iglesia, para fortalecer a la derecha reaccionaria en el país, a la derecha fascista en el país. Yo creo que estos son los elementos que ahora tienen esta característica, que en algún momento la historia va a cobrarles, ¿no? La historia va a cobrarles. Yo creo que después de lo que fue la Asamblea de Derechos Humanos, una institución tan importante, una institución que siempre estuvo al lado de los que sufrieron la violación de sus derechos, ahora que se la use de esa manera es realmente indignante. Creo que todas las organizaciones democráticas de derechos humanos se han manifestado, además de las asambleas departamentales, en contra de lo que está haciendo ante el abuso de esta señora Carvajal. Lo mismo en el caso del CONADE, ¿no? Lo han desautorizado. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay estas características ahora, ¿no? Una justicia lenta, una jerarquía eclesiástica que no responde la voz de las grandes mayorías, una Asamblea de Derechos Humanos y un CONADE usurpados por unos sinvergüenzas que están utilizando el nombre de estas instituciones para beneficio de la derecha. Gracias, Sonia. No sé si quiere tal vez Aldo
Bueno, voy a agregar algo puntual. A ver, esta observación y preocupación que tiene nuestra gente, la gente además que sigue lo que ocurre en el ámbito de los derechos humanos en nuestro país, es la actuación del Poder Judicial. Yo no creo que las cosas se hayan dado por descuido, porque los fiscales, los jueces han dormido, no. Lo que primero ha efectuado el golpe y el gobierno golpista de la señora Áñez, Mesa, Camacho y otros es maniatar la administración de justicia. A diferencia de otras dictaduras, lo que hicieron es operar con fiscales, con jueces, para cargar procesos absolutamente aberrantes judiciales sobre presos políticos y pretender tener un escenario legal para controlar la justicia. Esto les ha permitido, lo digo con claridad, a sobornar, controlar y someter políticamente a jueces y a fiscales. Uno de los elementos para demostrar esto que afirmo es la presencia del señor Cosío. El señor Cosío es hechura, es ahijado del señor Murillo, del exministro de gobierno, del gobierno de facto de Áñez. Ha sido puesto por Murillo. Se ha coaccionado la renuncia del fiscal Alabo y se ha coaccionado también determinadas conductas del fiscal general Lanchipa, no solamente para tolerar, sino para permitir el accionar de fiscales, pero también de jueces que han sido colaboracionistas con la dictadura. Y no han sido por casualidad. Este es un riesgo. A eso se debe que el paramilitar Bolina haya sido puesto en libertad en Sucre. A eso se deben actuaciones todavía pueriles, cargadas de una condición de retardación de justicia, de injusticia, con los presos políticos que todavía son parte del escenario represivo dejado como herencia de esta última dictadura. Yo voy a enarbolar y explicar la condición de la emérita catedrática licenciada Miriam Gamboa, una mujer que le ha dedicado casi toda su vida al escenario académico universitario y que a sus 80 años ha sido acusada de la quema de los buses Puma Qatari solamente por ser dirigente vecinal de la zona, por haber coadyuvado a la condición de gente pobre organizada en las juntas vecinales y por haber descubierto más de 8 actos de corrupción flagrante de Revilla, del alcalde de La Paz. Ahí se colusionó también la condición de interés de Waldo Albarracín, que pretendió escarmentar a catedráticos autonomistas, a catedráticos progresistas, de línea como la señora Miriam Gamboa, que denunciaron la condición de corrupción, de actuación ilegal de Albarracín, que utilizó los predios universitarios, el dinero de la autonomía de la universidad para reunir, para pagar a paramilitares, con la complicidad de la señora Carvajal, que funge de defensora de los derechos humanos y que fue parte de este lamentable escenario del golpe de Estado. Esa es una condición que debe preocuparnos, porque lamentablemente estos fiscales y estos jueces están todavía actuando con la presión de los golpistas, están amenazados en la posibilidad de que se devele cuánto dinero han recibido, cómo han sido coaccionados, cómo han sido pagados por la dictadura para encarcelar a nuestros hermanos, a nuestros compañeros, a la gente que pedía gas, que pedía alimentos, a la gente que se reunía en las juntas escolares. Hay gente presa por protestar, porque nuestra gente estaba sometida a un encierro en la pandemia y tenía hambre. Hay jóvenes que han sido detenidos simplemente por reunirse. Esta es la condición de impunidad latente. Estamos enfrentados no a un juicio cualquiera, es un juicio que debe determinar el freno a la impunidad, que debe reponer las garantías constitucionales, el ejercicio pleno de la democracia y que tiene que provocar también la limpieza del Poder Judicial. Tiene que provocar racionalmente la limpieza de la Fiscalía para reconducir, para profundizar. El juicio de responsabilidades por los actos de gobierno, por los robos, tienen que tener la garantía de contar con jueces y fiscales probos, que sean transparentes, que no estén condicionados por dineros oscuros que recibieron de la dictadura. Esta es la nueva condición
a la que también se tiene que enfrentar desde el ángulo en el que estamos los luchadores por los derechos humanos, la gente, el pueblo, los familiares, las víctimas. Este es un escenario que no ha de descontar, además, la condición de participación que tuvo la Iglesia. Que sepan los clérigos que son ciudadanos comunes y conscientes. Ya no hay el fuero que tenían antes. No existe el fuero que tuvieron para coadyuvar las acciones represivas del general Banzer, por ejemplo, cuando en 1973 le echaron agua bendita a la masacre de Tolata, de Pisana, de Melga, o cuando entregaron cenizas a cambio de los restos de Marcelo Quiroga Santa Cruz después del golpe del 17 de julio, y le dijeron a la familia en la representación de un obispo que esos eran los restos de Marcelo y que no había ningún problema, que había que, entre comillas, pacificar al país. Cuando a Marcelo Quiroga Santa Cruz lo llevaron vivo, lo desaparecieron, borraron todo indicio, porque de herido lo torturaron criminal y cruelmente. Esta es la vieja iglesia que va a seguir respondiendo a sus patrones. Es la iglesia, y lo saben los clérigos, que a través de la Fundación Jubileo recibe cientos de miles de dólares de financiamiento de la USAID. Es la misma iglesia católica que todavía en su administración tiene pues el ejercicio de negocio lucrativo, de colegios, de espacios, de infraestructuras cedidas por el Estado boliviano, del dinero de los bolivianos, para lucrar, para desconocer, para despreciar la condición humana de nuestra gente y de sus derechos humanos. Finalmente, yo me adhiero a lo que señalaba Sonia. Es necesario recuperar el nombre, el espacio físico de una entidad emérita como ha sido la Asamblea de Derechos Humanos, mellada por una presencia absolutamente ingrata, como es de la señora Amparo Carvajal, aliada, voz de eco, es una marioneta manejada por Waldo Albarracín y por los intereses de los golpistas. Aclarar, este señor formó una organización paramilitar que la denominó CONADE, que nada tiene que ver con la histórica CONADE que defendió la democracia, que peleó contra los golpes y que respaldó también el juicio de responsabilidades contra dictadores. Gracias. Muchas gracias, Aldo. Muchas gracias, Sonia. De verdad, una explicación muy profunda. La vulneración de los derechos humanos nos ha traído en este 2019 y 2020, nos ha traído a recordar los golpes de Estado que teníamos y que lo hemos vuelto a vivir de otra manera. Mismos hechos, mismas familias y más muertos, más perseguidos, más detenidos, una persecución político, sindical, judicial, ya lo dijo el hermano Aldo, siguen nuestros hermanos todavía en la cárcel, con juicios que les han iniciado por el solo hecho de haber ido a comprar pan, por el solo hecho de haber reclamado la libertad. Tenemos un buen número de los hermanos que no han recibido ningún tipo de beneficio como medidas sustitutivas, más bien los han metido directamente una detención preventiva y sin derecho a nada. Nuestros hermanos estaban enmanillados, sin comida, sin derecho a hacer llamadas, sin derecho a recibir visitas, un sinfín de vulneración de los derechos humanos. No terminó ahí, también hubo la vulneración al derecho a la igualdad y a la no discriminación solo por el hecho de ser de pollera. Cómplices los policías porque dejaban que se ultraje, que se pegue, que se afecte esta integridad física, psicológica de nuestros hermanos y las golpeaban a las hermanas de pollera solo por verlas que son de pollera. ¿A qué etapa de la vida hemos retornado este tiempo? ¿Va a quedar en la impunidad? La única forma de solucionar justamente es esta, la que tenemos, y la que se practica en democracia, y en la que el proceso de cambio, en la que el movimiento al socialismo respeta, y justamente que en democracia se debe ir a un juicio. Y este se está llevando adelante, pero que no los medios de comunicación lo malinterpreten y nos den mala información
como que ahora nosotros fuéramos los malos, cuando nosotros estamos buscando justicia. La vulneración al derecho a la integridad personal. ¿Cuántos grupos paramilitares a nombre de apoyo al gobierno han sido incluso condecorados? Han hecho vandalismo, delincuencia, buscando las casas, quemando las casas, pegando y sometiendo a nuestros hermanos y hermanas. Y lo más lamentable, que se han perdido vidas, detenidos, heridos. Tenemos todavía a nuestros hermanos con balas en el cuerpo, balines en el cuerpo, y hasta la fecha no podemos resolver este problema. Es muy lamentable. Y todo esto tenemos que llevarlo a resolver, y eso va a ser justamente en un juicio, donde sea, pues los fiscales, los jueces, de verdad apliquen la Constitución Política del Estado, se deje de vulnerar. Un año de golpe de Estado que se ha vulnerado la Constitución Política del Estado plurinacional. Hemos vivido en un estado de no derecho, hemos vivido en un estado con mucho desorden, con mucha injusticia. A todos los bolivianas y las bolivianas yo les pregunto, en todo ese año, ¿quién se sentía seguro? ¿Quién en su buena razón y juicio se sentía seguro de ese gobierno? Todos teníamos miedo, este miedo que nos han vuelto a meter y que nos habíamos vuelto a conquistar en 14 años, tantos derechos dentro de la Constitución, se esfumaron en un año y no podemos permitir que esto retorne. No, hermanos y hermanas, lo que tenemos que exigir es un juicio justo y que se apliquen las medidas que se tengan que aplicar y que tiene que ir a la cárcel quien ha cometido estos delitos. Que se respondan a las 36 familias, que se respondan a los más de 1.500 heridos y sobre todo la dignidad que ha sido pisoteada a las y los bolivianos, a mis hermanas de Pollera que fueron maltratadas, a mis hermanos campesinos que fueron humillados y ultrajados, a mis hermanos y hermanas de las tierras bajas y de las tierras altas, por el solo hecho de ser humilde, por el solo hecho de ser pobre, nos han querido encarcelar. Y nuevamente, como no pueden tomar el poder de manera democrática y con el voto, asumen y agarran las Fuerzas Armadas y la policía. Esta forma violenta de tomar el poder no puede volver a repetirse. No podemos volver a ver otro golpe de Estado. Y para eso tenemos que estar las bolivianas y los bolivianos unidos. Se realizaron las elecciones y logramos el 55% que han hecho gobierno al hermano Lucho y a nuestro hermano vicepresidente David Choquehuanca. Justamente nos han dado la confianza porque se cansaron de vivir el año del golpe de Estado y esto no puede repetirse. Y lo único que vamos a hacer es cumplir las normas, cumplir la Constitución Política del Estado como así nos los han mandado con el voto. Hermanas y hermanos, hermano Aldo, hermana Sonia, pienso que hemos vivido un año terrible, nos han quitado un año nuestros derechos y esto no puede volver a repetir. Les invito a dar un mensaje de despedida, les invito a dar un mensaje a toda Bolivia de cómo debemos nosotros a partir de ahora defender nuestros derechos. Gracias, Ninoska. Yo creo que la gente en este momento quiere paz. Creo que la gente en este momento no quiere ya enfrentamiento, no quiere violencia. Hemos sufrido un año muy difícil, muy mal administrado por la señora Áñez, justamente el año de la pandemia, donde la gente prácticamente no ha podido recuperarse hasta este momento de su grave crisis económica. Este gobierno está intentando sacar a Bolivia de la crisis a la que ha sometido la señora Áñez, que se ha agravado por la pandemia. Este es un momento donde la gente quiere salir adelante, quiere mejorar su economía, no quiere ya violencia. Yo creo que los que están buscando en este momento otra vez generar confrontación, violencia,
entrar a caminos no constitucionales, ¿no? Para socavar al gobierno constitucional de Luis Arce. Yo hago un llamado que la gente no se deje llevar, ¿no? Por la forma como los medios se usan, las redes, etcétera. Yo creo que las grandes mayorías lo que quieren es trabajar, quieren mejorar. Hacemos un llamado. Las diferencias ahora se resuelven en el marco de la democracia. Ha habido elecciones nacionales, ha habido elecciones subnacionales, los gobiernos nacional y subnacionales ya están organizados. Es una época en que nos toca trabajar por mejorar nuestra situación económica, pero también por sanar, por sanear la justicia, por vivir nuevamente en el marco del respeto de los derechos humanos, y eso requiere el compromiso de todas y todos. No podemos dejarnos llevar por posiciones violentas que quieren radicalizar, que quieren otra vez el enfrentamiento. Eso posiblemente, ¿a quienes de verdad les va a servir eso? Son a los grupos de poder, no es al pueblo boliviano. No son los sectores urbanos de clase media, no son los sectores citadinos que se van a beneficiar. Se va a beneficiar solo un grupo de poder. Ese es el que está ahora organizando, queriendo generar más conflictos. Yo creo que Bolivia ha hablado en las elecciones y esa es la verdad que debe respetarse. Un abrazo, Ninosca, un saludo a Aldo, un saludo a todas las personas que nos están siguiendo. Agradezco las muestras de afecto, los saludos que me hacen, y hasta pronto y hasta la victoria siempre. Muchas gracias, Sonia. De verdad, un cariño especial. Hemos aprendido mucho de su persona. El tema de los derechos humanos todavía nos falta profundizar y vamos a seguir tocándole las puertas. Juntos tenemos que construir juntas, tenemos que seguir construyendo este país que soñamos, vivir en libertad, vivir en democracia, vivir en paz, sentir que las familias y las familias de todas las y los bolivianos tengamos pues trabajo, ¿no? Y en eso estamos nosotros. Adelante con sus palabras, Aldo, Michelle. No, gracias. Estamos saliendo los bolivianos de la oscuridad. Esta oscuridad que ha sumido a los bolivianos en el ámbito de la violación a sus derechos humanos, en la incertidumbre económica, en el oprobio, en el abuso. Pero los mismos bolivianos, con su pueblo valeroso, con el movimiento indígena y popular, tendrán la capacidad de rechazar, de resistir cualquier intento golpista que nuevamente se está gestando sobre la base de la condición de quienes alentaron el golpe y quieren eludir la justicia, pero quieren retomar esta acción para nuevamente enlutar al pueblo boliviano, tocar las puertas de los cuarteles, provocar un enfrentamiento y hacer que nuevamente el país pierda. Esto no va a volver a suceder. Confiamos en la condición permanente, consecuente, democrática de nuestro pueblo expresada en la última elección de octubre. Pero además debemos, quienes estamos comprometidos con esta construcción de mucho tiempo, fortalecer este proceso de justicia. Tenemos que poner toda la fuerza para que estos procesos judiciales concluyan. Así como tuvimos en 9 años la capacidad de concluir el juicio con García Mesa y meterlo a la cárcel junto a sus secuaces, tenemos que llevar a buen puerto este juicio de responsabilidades, que es la esperanza de justicia y clamor de la gente para precisamente afirmar su certidumbre democrática, su certidumbre económica y evitar que quienes enlutaron, quienes robaron, quienes saquearon las arcas del Estado vuelvan a hacerse del poder. Ni olvido ni perdón, justicia. Gracias. Muchas gracias, Aldo. De verdad, sus palabras, su conocimiento, la historia que hemos compartido nos sirve para reflexionar, por sobre todo, para reflexionar los hechos que hemos vivido y que estos, pienso que coincidimos todos y todas, no se puede volver a repetir. Pero en este momento, el pueblo boliviano, el gobierno de Lucho, nuestro gobierno, está preocupado en el tema de salud, está preocupado en el tema de retomar la estabilidad económica. Estamos preocupados
en que volvamos a tener esa Bolivia que hemos dejado antes del octubre del 2019. Y para ello estamos trabajando fuertemente cada día para que todos los bolivianos y las bolivianas vivamos en el país que queremos, en este país lleno de democracia, de libertad, y que se aplique la justicia dentro de esta democracia, que se respete también a las personas que están juzgadas, ¿no? En democracia, y que se lleve adelante y se castigue también a las personas que han cometido estos delitos. No puede quedar nada en impunidad para que no se vuelva a repetir. Ya lo dijo Aldo, no podemos santificar con un agua bendita todas las masacres y los hechos que han ocurrido, como lo que ha pasado en años anteriores. De aquí en adelante tenemos que lograr que sea una justicia verdadera, una justicia real, y eso es lo que nos ha pedido el pueblo boliviano. El día de mañana se celebra el Día Internacional del Síndrome de Down. Vamos a agasajar y vamos a festejar a todas las personas con síndrome de Down en la Manzana 1, la Brigada Parlamentaria, en la Plaza 24 de septiembre. Los esperamos para que nos demos mucho amor, mucho cariño con estas personas que son tan hermosas, tan lindas. Muchas gracias por habernos seguido en la página de Ninosca Morales. Gracias, Sonia Brito. Gracias, Aldo Michel. Y hasta una siguiente oportunidad. Muy buenas noches.